Hola, gracias por tenerme en el Congreso Nacional de la Sociedad Matemática Mexicana. Mi nombre es Gerardo González Robert. Actualmente soy investigador postdoctoral en el Instituto de Física de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Esta charla es la segunda parte de la presentación que di en el mismo foro el año pasado. Sin embargo, daré las definiciones necesarias para presentar la teoría. A diferencia de aquella vez, el trabajo que presento está terminado y los resultados reportados pueden encontrarse en el artículo que Chaotic Sets and Hausdorff Dimension for Roth Expansions, publicado en mayo pasado por el Journal of Mathematical Analysis. Este trabajo es una colaboración con el Dr. Rafael Alcaraz Barrera. Las series de Lurot son un sistema que nos permite representar los números reales, al igual que las expansiones decimales o en general las expansiones en bases enteras y las fracciones continuas. Podemos asumir una postura dinámica para estudiar las series de Lurot. En 1883, Lurot probó que para cada número entre 0 y 1 existe una sucesión AN de números naturales al menos 2, tal que esta igualdad es cierta. Hoy la serie se llama serie de Lurot de X. Para simplificar la notación, escribiremos a la serie de Lurot del siguiente modo. También llamaremos D a la colección de los naturales mayores o iguales que 2. No es complicado probar que para toda sucesión D en nuestro conjunto de dígitos D mayúscula, la serie del Lurot correspondiente es convergente a un punto entre 0 y 1, incluido el 1. Esto se debe a que el enésimo sumando es positivo y está acotado superiormente por 1 entre 2 a la n. Esta observación sugiere que las series de Lurot nos permiten identificar a las sucesiones en D con los números en 0 y 1. Necesitamos un poco de terminología para poder precisar esta idea de la identificación. Para cada x en 0, 1, definimos al entero mayor o igual que 2 a1 de x como sigue. El mapa de Lurot es la función L que va del compacto 0, 1 al compacto 0, 1 dada por esa regla de correspondencia. Consideramos a la función lambda que va del espacio de las sucesiones en D al intervalo 0, 1, tal que a cada sucesión le asocia la serie de Lurot que genera. Finalmente, el corrimiento sigma es la función que va de las sucesiones en D a las sucesiones en D con la siguiente regla de correspondencia. Sigma de A1, A2, A3, etcétera, es igual a A2, A3, A4 y demás. En otras palabras, recorremos a la sucesión un lugar a la izquierda. La función lambda es nuestro diccionario entre el mundo simbólico y el intervalo 0,1. Es decir, lambda es una biyección continua. Sin embargo, debemos de tener cierta precaución, porque no se trata de un homomorfismo. Mientras que el espacio de sucesiones en D es totalmente disconexo, el intervalo 0,1 es conexo. También tenemos que la función lambda tiene esta igualdad. Sigma seguida de lambda es igual a lambda seguida de L. En términos dinámicos, esto significa que es una semiconjugación con el espacio de corrimiento de a la n sigma. La igualdad sigma seguida de lambda y lambda seguida de L es más clara cuando tomamos una sucesión arbitraria en D. Consideremos, por ejemplo, a D y llamemos X igual a lambda de D. Observemos que tenemos esta desigualdad y al aplicar el mapa de Lurot obtenemos lo siguiente. En breve, en breve, los resultados que presentamos dan propiedades dinámicas de las series de Lurot. Definiremos estas propiedades en un contexto más general. Sea xd un espacio métrico y t una función de x en x. A la pareja xt se le conoce como sistema dinámico. Para cada punto x en nuestro espacio x, definimos a los siguientes conjuntos. Las parejas próximas de x, las parejas asintóticas de x, las parejas distales de x y las parejas Lie-York de x. Hay una gran teoría general sobre los conjuntos anteriores y algunas de sus extensiones cuando suponemos que X es compacto y que la función T es continua. Desafortunadamente, la función de Lurot no es continua, pero casi, como lo muestra la gráfica. Así, tiene sentido que consideremos algunas nociones de topología dinámica en este contexto. El sistema XT es topológicamente transitivo si para cualesquiera U y B abiertos
no vacíos, existe un natural n tal que la imagen inversa n veces de u intersecta a v. El sistema XT es sensible a condiciones iniciales si existe una epsilon mayor que cero, tal que para cualesquiera puntos x en x y delta mayor que cero, existe un punto y en x y un natural n en n, tales que la distancia de x a y es menor que delta y la distancia de tnx a tny es mayor o igual que epsilon. Finalmente, un punto es periódico si es un punto fijo de alguna iteración de nuestra función t. El sistema dinámico XT es devenir caótico si es topológicamente transitivo, los puntos periódicos son densos y es sensible a condiciones iniciales. Decimos que el sistema dinámico es Lie caótico y si existe un conjunto no numerable S, tal que para cualesquiera dos puntos que tomamos en S, obtenemos una pareja de Lie York. Antes de anunciar los resultados, veamos qué podemos esperar dinámicamente del sistema formado por el intervalo 0,1 junto con el mapa de Lurot. En 1969, Jaeger y Debreut probaron que la medida de Lebesgue es ergódica con respecto al mapa de Lurot y que los dígitos son independientes cuando los vemos como variables aleatorias del 0,1 a d. Esta proposición de Jaeger y Debreut, junto con la identificación entre el 0,1 y el espacio de sucesiones en D, nos invitan a pensar que el sistema dinámico asociado a las series de Lurot es caótico. Los resultados principales dan información precisa al respecto. Primero, el teorema asintótico estima el tamaño en términos de dimensión de Hausdorff de la colección de parejas asintóticas de cualquier punto X en el 0,1. Usando el teorema ergódico de Birkhoff y los resultados de Jaeger y de Broet, podemos concluir que casi todo número en el 0,1 cae en el teorema asintótico en el tercer caso. Con herramientas básicas de geometría fractal podemos calcular la dimensión de los conjuntos en los antecedentes de los primeros dos incisos. El teorema distal el teorema distal nos dice que las parejas distales tienen medida de Lebesgue 0 y dimensión de Hausdorff 1. Mi charla del año pasado se enfocó en el teorema distal. En aquella ocasión sugerí probar que la medida de dx es 0 utilizando un teorema reciente del tipo Borel-Cantelli debido a Víctor Beresnevich y Saint-Giubelani. En el artículo, sin embargo, utilizamos una versión cuantitativa del lema de Borel-Cantelli debido a Walter Philipp. El corolario sigue de los teoremas asintótico y distal, además de las definiciones de las parejas distales, asintóticas y de Lie York. El resultado ya nos da una idea de lo caótico que es el sistema 0,1 junto con el mapa de Lurot, y esta es reforzada por el siguiente teorema. El mapa de Lurot es Devaney caótico. Recordemos que esto quiere decir que el sistema es topológicamente transitivo, que los puntos periódicos son densos y que es sensible a condiciones iniciales. También probamos que el mapa de Lurot es Lie York caótico. De hecho, encontramos un subconjunto de dimensión de Hausdorff 1, tal que cada vez que tomamos dos puntos distintos ahí, obtenemos una pareja de Lie York. Salvo el teorema sobre el caos de Devaney, los resultados son versiones análogas al trabajo que habían realizado Weibing Liu con Bing Li y Weibing Liu con Wang para fracciones continuas regulares. Por otro lado, nuestra demostración sobre el teorema sobre caos de Devaney puede adaptarse fácilmente al contexto de fracciones continuas regulares. Las pruebas de los teoremas tienen tantos detalles técnicos que es impráctico revisarlas en una charla. Sin embargo, en todas ellas hacemos una construcción simbólica adecuada y verificamos que funciona utilizando las propiedades de la serie de Lurot. Nos limitaremos a dar un esbozo de la prueba del teorema asintótico. Notemos que si tenemos un número entre 0 y 1, y esta es su serie de Lurot, entonces podemos estimar al enésimo término de la órbita en términos de los dígitos, como aparece en pantalla. Vamos a suponer tres casos. Primero, supongamos que la órbita de X permanece alejada de 0. Por esta observación, podemos concluir que la sucesión A de dígitos es acotada.
Tomemos un número y que sea una pareja asintótica de x y llamemos b a la sucesión de dígitos de y. Si b no fuese acotada, tendríamos que el límite inferior de la órbita de y es igual a 0, pero esto contradice que x y y sean asintóticos. Por lo tanto, b tiene que ser acotada. Llamemos m a la cota superior de los dígitos, bueno, a la mínima cota superior de los dígitos de x y de y. El conjunto Fm, definido por todos los números entre 0 y 1, cuya serie de Lorentz está acotada superiormente con m, es un conjunto de Cantor y de hecho es el atractor de un sistema de funciones iteradas. El sistema está dado por las funciones f2 a fm definidas de este modo. Así, en pocas palabras, suponer que y es una pareja asintótica de x implica que las sucesiones a y b a la postre coinciden. Es decir, la colección de parejas asintóticas de x es la colección de puntos en el 0, 1, cuyas series del Lorentz a la larga, o los dígitos de la serie del Lorentz a la larga coinciden con el de x. Si bien solo probamos una contención, la otra es obvia. De aquí podemos concluir que la colección de parejas asintóticas de x es numerable. Supongamos ahora que la órbita de x bajo el mapa del Lorentz converge a 0. Por la estimación que dimos de los elementos de la órbita de x a través de los dígitos de la serie de Lorentz, la hipótesis adicional se traduce en que o x es igual a 0 o x es distinto de 0 y sus dígitos se van a infinito. Del mismo modo, cualquier pareja asintótica de x tiene que ser 0 o sus dígitos de Lorentz tienen que ir a infinito. De este modo, concluimos que las parejas asintóticas de x son aquellos números entre 0 y 1 cuyos dígitos de Lorentz se van hacia infinito o bien el número es 0. De aquí podemos concluir que la dimensión de Hausdorff de las parejas asintóticas de x es igual a 1/2. Esto se prueba con herramientas básicas de geometría fractal. El centro de la prueba del teorema asintótico está en el tercer caso, que es cuando el límite inferior de la órbita se va a 0 y el límite superior es estrictamente positivo. En este caso, construimos un conjunto que contenga las parejas asintóticas de x de tal modo que podemos acotar superiormente su dimensión de Hausdorff. En palabras simples, probamos que cuando y es una pareja asintótica de x, a la larga los dígitos pequeños de x y y coinciden. Para probarlo encontramos un conjunto de tipo Lim-Sup que contiene a las parejas asintóticas de x. La prueba se apoya fuertemente en las propiedades geométricas de las series de Lorentz y simplifica marginalmente el trabajo hecho para fracciones continuas por Wei-Bin Liu y Ping Li. Muchas gracias por su atención.